Recordar la cadena indecible de hechos que había encaminado definitivamente hacia el proyecto del tren ayudó a Miquel Biada a entender el esfuerzo que había realizado esa misma tarde en la Junta Extraordinaria. Sentado en el sillón de su piso del Pla del Palau, en una postura que aludía a soltura y relajamiento, sentía que la jaqueca había desaparecido y las grandes emociones de esa noche se habían disipado para dejar en su lugar una difusa sensación de agrado. El camino que había emprendido no era fácil, por no decir imposible, teniendo en cuenta la situación política que atravesaba el país. Y en medio de todo esto, Miquel Biada reconocía ahora que había logrado sembrar algo en el terreno baldío que había encontrado a su regreso a Mataró. Aunque todavía ilusorio y muy criticado, el tren había entrado en la conciencia de algunos ciudadanos de esta ciudad. Ya no era una fantasía, ya no era un artefacto o una invención inútil, sino más bien una joya tecnológica que denotaba poder y conocimiento, que todavía se resistía a entrar en los hábitos debido a la precariedad social y económica del país. Los empresarios e inversores seguían siendo hostiles a ciertas innovaciones y refractarios ante ciertas prácticas industriales de crecimiento o concentración, pero el proyecto del Camino de Hierro había llegado a un punto en el que todo debía jugarse. Las próximas semanas y meses eran cruciales y en ese estado de expectación las palabras de Josep María Roca, que marcaron el primer encuentro con Biada, volvieron a sonar nuevamente en su cabeza. Nosotros, emprendedores, hemos de crear las circunstancias que permitan emprender. Si no, seguiremos esperando medio siglo más. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que quiere contribuir a la adquisición de hábitos de lectura científica por amplios sectores de la población, desde el convencimiento de que la lectura científica crea pensamiento crítico y una sociedad más y mejor informada. Les saludamos Julia Sánchez Arévalo y quien les habla, Rosa de Bustos. Julia, buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Bueno, y estarás contenta porque hace un día de esos que te gustan a ti. Sí, un día lluvioso de otoño, de estos que te invitan a recogerte en casa. ¿A recogerte en casa o a viajar? Imagínate un día de lluvia realizando un largo viaje en tren. Pues Rosa, ya estoy viendo las gotas de lluvia correr por el cristal mientras yo veo el paisaje. Pues prepárate porque te invito y hoy invitamos a todos nuestros oyentes a un viaje en tren, precisamente. Invitamos a un viaje en el tiempo, concretamente hasta el 28 de octubre de 1848, día en el que se inauguraba la primera línea ferroviaria de la península ibérica, que no de España, entre Barcelona y Mataró. El primer ferrocarril español, ahora nos lo explicarán con más detalle, se había construido 11 años antes, en 1837, en Cuba, por entonces provincia española. Acabamos de celebrar el 175 aniversario de aquel acontecimiento que fue el sueño de varios emprendedores y que supuso un paso hacia la modernidad del país. Hoy viajamos a la historia de aquel sueño, de la mano de Joari Gautier Carmona y Joan Carles Marcet, autor y editor respectivamente de la novela histórica El hechizo del tren, que acaba de publicar Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. Julia Sánchez Arévalo nos presenta a los dos invitados con los que hoy compartimos esta tarde de lluvia. Pues Rosa, como bien has dicho, el autor que nos acompaña es Joari Gautier Carmona, que nació en París en 1979. Es máster en Periodismo y Comunicación Digital por la Universidad Autónoma de Barcelona. Narrador y divulgador, ha publicado obras como África, Cambio Climático y Resiliencia, Cuentos históricos del pueblo africano o Del sueño y sus pesadillas. Su novela, la que trae hoy aquí, El hechizo del tren, es el fruto de un gran estudio histórico sobre la primera línea ferroviaria en la península ibérica, como hablaremos a lo largo del programa, pero también una forma de acercarse a la Barcelona que conoció en su infancia y de la cual prevalecen todavía aquellos viajes memorables en Talgo que lo llevaban hasta París.
Por su parte, Joan Carles Marcet es el editor de este libro. Es licenciado en Ciencias Geológicas en la especialidad de Geología Fundamental por la Universidad de Barcelona, máster en Edición de la Universidad de Barcelona y máster en Gestión Universitaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector editorial, trabajando en editoriales como Haymarket y Planeta de Agostini, y ha sido profesor de producción editorial, de edición digital y de edición universitaria en el máster de edición de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente, como ha dicho Rosa, es director del Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. Unos compañeros estupendos para iniciar este viaje. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, Joari, Joan Carles. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Joan Carles, un placer verte por aquí, tenerte por aquí. Igualmente también es un placer para mí estar con vosotros y con vosotras, evidentemente. Y bueno, encantado vamos a disfrutar, de participar, ¿no?, en este programa, por supuesto. Vamos a disfrutar de la conversación y de ver todo lo que aprendemos, de escuchar y de aprender y de seguro disfrutar de toda la investigación que ha realizado Joari en torno a ese primer tren de la península ibérica. Y mi primera pregunta, Joari, es ¿cómo y cuándo te surge la idea de este libro? Bueno, no ha sido en un momento puntual, ha sido gradual, mientras iba informándome sobre la historia en general de la primera línea ferroviaria entre Barcelona y Mataró. Mientras visitaba Mataró, mientras conocía personas del círculo histórico Miquel Biadà, cuando fui dándome cuenta de que, pues, más allá de los trenes, lo que tenemos también son historias de hombres, de familias, y que también hay muchos mitos que van ligados al ferrocarril, y entonces todas esas cuestiones me han llevado, pues, a pensar en un libro. ¿Tenías claro desde el principio, antes de entrar en lo que has narrado, lo que has recreado, ¿no? O sea, lo que has recopilado, esa historia que has recopilado y posteriormente escrito y plasmado en tu libro? ¿Tenías claro desde el principio que debía ser una novela? ¿O a medida que has ido hablando con gente, recopilando información, has ido llegando a tomar esa decisión? Bueno, yo llego realmente con las ganas de escribir una gran crónica, ¿no? O por lo menos un ensayo histórico con datos muy concretos enfocados en la historia netamente técnica o por lo menos la historia del ferrocarril. Poco a poco, digamos que ese enfoque se va ampliando y es cuando voy conociendo a personas descendientes de los protagonistas de esta historia. Ellos me van contando también sus investigaciones, me van contando un poco, me van pincelando de alguna forma a esos personajes importantes y ahí es cuando, pues, entra mi faceta de narrador y me doy cuenta de que todo esto le podemos dar una vida y posiblemente el cariño también con esos personajes me haya llevado a la novela histórica. Cuéntanos, para que los lectores se sitúen, ¿qué historia es la que cuentas? Bueno, la historia... Hay un espectro bastante amplio porque la historia del tren o los inicios de la historia del tren en Iberoamérica. Entonces, con el hilo conductor que tengo, que es Miquel Biadà, que es un personaje fenomenal, sigo sus pasos y los sigo, bueno, primero yendo a Cuba, que es donde él está en un principio, es casi partícipe, en realidad es testigo de primera fila de la inauguración del primer tren de España, que es el de La Habana a Güines. Y él, pues ahí realmente sale de ahí emocionado y comprometido con la idea de llevarse esa idea a Barcelona. Entonces, luego seguimos los pasos de Miquel Biadà hasta Barcelona y Mataró, que es donde ahí realmente se transforma en el impulsor del primer tren en la península ibérica. Esto realmente es lo que representa la novela El hechizo del tren. Entonces, cuenta realmente los inicios de dos líneas ferroviarias. ¿Quién es Miquel Biadà? Bueno, Miquel Biadà, yo primero, como narrador, quiero presentarlo como un superpersonaje, porque lo descubrí en Mataró y es una persona con 1000 vidas. Digo 1000 vidas porque tiene distintas facetas. Él nació en Mataró,
A finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, se va a Venezuela, cruza el Océano Atlántico, es un navegante que se formó en una escuela de Mataró, y ahí emprende un negocio de venta y reventa, es un comerciante, un negociador, prospera, pero revendiendo entre los distintos territorios del Caribe, y esa faceta de emprendedor próspero es una de las facetas que tiene. Luego, claro, se enfrenta a las guerras de independencias en Venezuela. Él, como es partidario de la corona española, presta sus embarcaciones también, participa en ello de alguna forma, y pues con la derrota le sale mal la cosa, ¿no? Le toca salir de Venezuela, se refugia un tiempo corto en Barcelona, sabemos que estuvo en Mataró un tiempo, se reencuentra con su esposa, que vivía a distancia en Mataró, Teresa Prats, y a partir de ahí reemprende esa iniciativa de volver a crear un negocio en el Caribe, se establece en Cuba, La Habana, donde vuelve a florecer con otro negocio parecido al que tenía en Venezuela, esta vez en La Habana. Ahí volvemos a ver a un Miquel Biada, pues, de éxito, que se acerca a la cuestión del tren, pero ya sabemos que es en un segundo plano, porque la cuestión del tren allá no se hizo como él quería. No había posibilidad para él de participar plenamente, no fue un proyecto privado del todo. Entonces, claro, lo ve en segunda fila y pasa alguna cosa, y es que pues aparece una pandemia, la epidemia del cólera de 1833, que arrasa realmente con la isla de Cuba. Él pierde a su mujer, pierde a 2 de sus hijos, los más jóvenes. Es decir, que de los 5 hijos pierde 2, pierde su esposa, pierde casi la mitad de su familia. Ahí vemos a un Miguel Biada muy afectado. Es la segunda vez que se ve muy afectado, la primera de manera económica, la segunda de manera personal. Entonces, claro, ahí pasamos por un periodo en el que vemos a un Miguel Biada muy afectado, y ¿qué va a pasar con él? El libro también recoge esa parte, que es un periodo personal y existencial muy interesante, pero lo que vemos es un personaje que renace de sus cenizas, ¿no? Es como el ave fénix, y uno se dice, pero ¿cómo es capaz de volver a levantarse después de tanto dolor? Él se levanta, ¿con qué idea? Posiblemente ese gran compromiso de llevar el tren a Barcelona y Mataró. Posiblemente, y esto lo discuto pues de forma narrada, ¿no? De alguna forma lo presento de esta forma, en esta novela, donde se ve a un Miguel Biada que está comprometido con el sueño del tren, y ahí es donde entramos en otro personaje, porque es un personaje que ha cambiado. Ya no es el personaje del mar, de esa faceta marítima, el hombre que cruzó el Océano Atlántico, sino que es un hombre que ya se arraigó y se encaprichó casi. Porque claro, vemos que posiblemente sea una promesa que le hizo a su esposa, Teresa Prats. Vemos a un hombre que vuelve a la tierra, vuelve a Mataró. Es un hombre que vuelve a levantar, o a por lo menos ser impulsor de algo en su tierra natal. Entonces es una vuelta a la tierra. Y vemos a un personaje totalmente diferente. Por eso digo que es un súper personaje, porque dar la vuelta al mundo de ese modo no se encuentran personajes así, y además reales. Pues que uno se puede inventar cualquiera, pero es que este es un personaje de verdad. Y pues ir de un lado a otro, poder saltar de Europa a América y de América y volver a Europa, es una cuestión fascinante. Yo no sé si se lo imaginan, pero uno recorre la historia y pues siguiendo los pasos de Miquel Biada va aprendiendo muchísimo. Recorrer tanto tiempo después, esos 11 años, ¿no? Desde que él asiste a la inauguración del primer tren de España en Cuba, a luego asistir a la inauguración del primer tren en la península ibérica, impulsado por él. No sé si ha sido fácil, no sé, cuéntanos un poco ¿cómo has llevado a cabo la investigación? O sea, ¿cómo ha sido el proceso de documentar, de entrevistarte con gente, de leer papeles, cartas, noticias de los periódicos?
De una inauguración a otra, de un tren a otro, pasan más o menos 10 años y no es un periodo fácil porque evidentemente 7 años de estos 10 años los pasa Miquel Biada en la península ibérica tratando de impulsar todo este sueño, ¿no? Y los primeros años, es decir, cuando llega en 1840, no se encuentra en un contexto en el que él pensaba que iba a ser. Él a lo mejor se imaginó que la situación era tan fácil como en La Habana, como en Cuba, donde pues la gente estaba mucho más receptiva a un transporte como es el tren, porque La Habana y la isla de Cuba era muy próspera en aquella época. La isla de Cuba en aquel momento era el primer productor de caña de azúcar en el mundo. Y el primer socio era Estados Unidos. Entonces lo que teníamos era un territorio realmente floreciente en el que pues, las grandes ideas del amigo norteamericano, podían llegar y trasladarse sin demasiados problemas. Pero la España peninsular era una cosa muy distinta. Y él posiblemente haya llegado y se haya dado cuenta en esos primeros años, de 1840 a 1842, cuando está en Mataró, se da cuenta de que las cosas no son fáciles. Primero, las cosas van lentamente, pero además las personas reciben las ideas de otra forma y posiblemente estén cerradas a recibirlas. Salimos de unas guerras carlistas, la situación es realmente dura y hay un aislamiento de alguna forma del territorio. Estudiar todo esto ha requerido su tiempo, pero de alguna forma ha sido apasionante, porque están los libros, pero en los libros hay distintas percepciones, ¿no? Entonces está la percepción de algunos escritos que vienen de parte de las familias de Mataró, en los territorios de Mataró, están los escritos oficiales que vienen de Madrid, esos textos administrativos. Cuando uno los lee, pues interpreta ciertas cosas, pero también hay que leer entre las líneas y saber qué es lo que pasa entre un lado y otro. Por eso el proceso de escritura ha sido largo, apasionante y bastante debatido. He tenido que hablar con personas que son los descendientes, por ejemplo, que me han dado su enfoque. El círculo histórico de Miquel Biada ha sido importantísimo en esa etapa. Uh-huh. El proceso de convertir una investigación en una novela, bueno, ya lo estás diciendo que quizás, a ver, no es lo mismo escribir una novela cuando partes de ficción que partir de la realidad. ¿Qué es lo que más te ha costado? Y lo que menos, o sea, lo que te ha resultado más sencillo. Quizás es un reto, es un doble reto. Cuando se escribe una novela histórica, o por lo menos cuando se escribe un texto histórico, uno no se quiere perder un detalle. Entonces, el primer temor mío era no perder esos elementos importantísimos, no perderme una parte de la fotografía. Y para eso el reto mío fue pues, crear una cronología realmente densa, donde venían enumerados no solamente los sucesos locales o regionales, sino también nacionales, internacionales, universales, ¿no? Había que tener dos cronologías para ver qué es lo que pasaba en un sitio, qué es lo que pasaba en otro, y cómo, de alguna forma, estos eventos, estos sucesos iban relacionados unos con otros. Eso es un trabajo de recopilación de datos y de información que pues tomó su tiempo. No sabría cuantificarlo, pero sí es un gran reto. Lo segundo es, entonces aquí claro, hay un trabajo de recopilación de datos, de lectura de ensayos y esto. El segundo reto yo creo que es dar consistencia a esos personajes, ¿vale? Tenemos a Miquel Biada, lo hemos comentado, está Josep Maria Roca, que es importantísimo, pasa un poco desapercibido,
porque Miguel Viada lo invade todo, ¿no? Por su personalidad y el arroyo que tiene. Pero es que también tenemos a Josep María Roca, tenemos a Ramón Marés, tenemos a Ángel de Villalobos, que son personas que también hacen parte de la junta directiva de este tren, que son importantísimos, que también se implican muchísimo en este proyecto. ¿Y cómo hay que conocerlas? Pues hay que leer sus biografías. Y yo lo que hice fue un trabajo de terreno. Hablar con las personas que han escrito biografías, o sea, las mismas personas que han escrito las biografías, para saber ante qué problemáticas se habían encontrado. Esas las he entrevistado. Y los descendientes, Antonio Viada, por ejemplo, Antoni Viada, que me ayuda muchísimo. Lorenzo Roca, descendiente de José María Roca, lo entrevisté también por teléfono para darme esa percepción de quiénes eran ellos, de dónde habían ido, qué habían podido estudiar, qué fue lo que hicieron. ¿Qué se van a encontrar los lectores en estas páginas? Mucha información, pero sobre todo yo creo que una historia apasionante y creo que bien ambientada. La idea es enterarse de lo que es la historia del tren de manera amena. Yo creo que hasta ahora la mayoría de los textos sobre la historia del tren son ensayos netamente basados en los datos, relativamente fríos, y lo que yo quise aportar es una historia cálida, mostrar a esos personajes cómo pueden reaccionar ante las frustraciones, cuán difícil es emprender algo como el tren y cómo reaccionaron entre ellos ante tantas dificultades. ¿Qué tipo de lectores crees que van a disfrutar con ella? Bueno, yo creo que está ante todo el que se quiere interesar por la historia de España, por el que es curioso y que también quiere saber más del tren, pero también hay un tono de literatura de viajes en este libro y también de relatos de superación. Aquí estamos hablando de biografías de personas que aportaron mucho a un país, a una región, y todo esto también pues termina siendo un paquete, ¿no? de todos estos escritos. Ari, el nombre de este podcast es Libros para comprender. ¿Qué nos ayuda a comprender este libro que tú has escrito y al que has dedicado? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribirlo? Incluida el proceso de documentación, investigación. Bueno, proceso de documentación y escritura posiblemente 4 años. Y luego pues está el ver y encontrar al editor que mejor se acerque a esta historia. ¿Qué nos ayuda a comprender? ¿Qué nos ayuda a comprender? Nos ayuda primero, creo que todo, entender o reflexionar sobre qué es el progreso. ¿Qué es el progreso finalmente? ¿Cómo se lleva adelante un proyecto como el tren? ¿Cuáles son las características de una persona que trabaja por ese progreso? Sabemos que el tren no es una cosa cualquiera, no es un objeto de artesanía, cualquiera no hace un tren en su taller, y entonces hay que entender que el tren es el fruto primero de mucho conocimiento, luego es el fruto de que personas de conocimiento, pero además con una voluntad enorme, sean capaces de entenderse. Y además de esto, que ya son 2 puntos muy importantes, es también una cuestión de capital. Es una cuestión de reestructuración del capital, porque es que en aquella España de principios del siglo XIX no había estructuras de capital adaptadas para empujar una cosa tan grande como el tren. Y tuvieron estos señores, Miguel Viada y compañía, que pensar y trabajar en ello, porque había que estructurar el capital. Por eso creo que el tema que estamos aquí tratando de entender es cómo progresar hacia nuevas estructuras que permitan el progreso técnico, el cambio técnico y tecnológico. Julia, yo creo que en ese viaje que al que nos has invitado esta tarde, en esa tarde de lluvia en tren, cada vez que montemos ahora en tren, en esta red de transportes vía tren que tenemos en España, pues nos vamos a acordar de Miquel Viada, creo que cada día. Sí.
Joari, ¿qué te lleva a publicarla en el sello de la Universidad Autónoma de Barcelona? ¿Cómo llegas a la editorial de la universidad? En realidad llego a la Universidad Autónoma de Barcelona y al Servei de Publicacions por otro libro, esta vez de ensayo, que se titula África, Cambio Climático y Resiliencia. Entonces, es un libro que publiqué con la editorial y ese camino que también pude hacer con la editorial realmente fue satisfactorio, fue ver cómo, además de trabajar de fondo sobre el contenido, también se empujaba, creo que de la mejor manera, a ese libro. Y así es como presenté a Joan Carles Marcet este otro proyecto, que es una novela histórica. Yo sé, desde un principio le dije que es una cosa diferente, pero que sí había un trabajo de fondo. Así. Sí, si me permites. Sí, efectivamente es como lo cuenta Joari. A ver, nosotros habíamos publicado un libro de otra temática completamente distinta, sobre el tema del cambio climático y sus efectos en África. Por lo tanto, ya teníamos una relación, nos conocíamos por este motivo. Y entonces nos hizo esta propuesta que en un primer momento fue un poco sorprendente, ¿no? Porque era una temática completamente distinta, además una novela histórica. Y bueno, la experiencia que teníamos con él también era muy positiva, porque habíamos visto que era una persona muy rigurosa, que documentaba muy bien todo su trabajo, y eso nos animó a estudiar la posibilidad de publicarlo. Era un libro que también podía encajar en nuestra línea editorial. Tenemos una colección de libros de creación literaria y, bueno, es un libro histórico, pero también de creación literaria, y ahí vimos una posible vía para encajarlo entre los libros que nosotros publicamos. Joan Carles, claro, este género literario, la novela histórica, no es un género frecuente en una editorial universitaria. Tú dices que pues la relación anterior no sonó extraña la propuesta, no habitual, pero bueno, cuéntanos cómo fue ese... supuso mucho pensar y decidir si se sacaba adelante el libro. ¿Cómo fue? Bueno, a ver, en principio es lo que te decía. Joari nos hizo la propuesta, nosotros a él ya lo conocíamos porque le habíamos publicado previamente un libro, que es el que comentaba él, África, Cambio Climático y Resiliencia, que lo publicamos en nuestra colección de divulgación científica El Espejo y la Lámpara. Y como conocíamos su rigurosidad, pues lo estudiamos con cariño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, nosotros seguimos el proceso en el fondo que hacemos habitualmente con cualquier propuesta que nos llega a nuestro servicio. Primero hacemos una valoración de la propuesta para ver si el contenido cumple los requisitos formales mínimos exigidos, es decir, si está bien estructurado, si tiene coherencia interna, si mantiene cierto grado de rigor. Y otra cosa que es fundamental, si puede tener interés objetivo para nuestro público, que no lo olvidemos. Nuestro público básicamente es el público universitario, es decir, profesores, estudiantes, aunque en este caso también tenemos en cuenta que pueda ser un libro que vaya dirigido a un público más general, es decir, no nos quedamos restringidos en el ámbito universitario, sino que tenemos aspiración de llegar a todos los públicos. Y en este sentido, el libro de Joari vimos que encajaba bastante porque es un libro histórico, es decir, realmente tiene este componente que podríamos considerar científico, pero al ser una obra de creación literaria, a su vez puede llegar a un público muy amplio. Bueno, una vez vimos que sí que cumplía estos requisitos, lo que hicimos fue mandar el libro a un profesor experto en este ámbito para que hiciera una valoración más exhaustiva de la propuesta, sobre todo con el fin de contrastar la calidad científica y literaria de la obra, y en este caso el informe que nos hizo resultó plenamente satisfactorio, ¿vale? A eso hay que añadir otro hecho, que era el factor, digamos, de oportunidad, que era poder publicar el libro coincidiendo con el 175 aniversario de la llegada del ferrocarril a nuestro país, ¿no? Lo que desde nuestro punto de vista era un atractivo muy, muy interesante, que nos ayudó finalmente a decidir favorablemente en la publicación.
Joan Carles, bueno, tú lo comentabas antes, que Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona está muy vinculada al género literario. Tenéis los premios literarios que convocáis anualmente junto al Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès. ¿Qué aporta esta otra línea editorial? Bueno, no sé si se sale, aunque sigue los mismos controles de calidad científica que el resto de vuestra producción, pero ¿qué aporta esta otra línea literaria a la editorial, al servicio de publicaciones de la universidad? Nosotros tenemos una colección, para concretarlo un poco, tenemos una colección que se llama Gabriel Ferrater, que está planteada en homenaje a este poeta, que fue también profesor de lingüística y de crítica literaria en nuestra universidad, durante los primeros años de la universidad. Y para nosotros es una colección muy interesante porque consideramos que la literatura es una herramienta muy poderosa para la dinamización de la cultura y también para la transferencia del conocimiento a la sociedad. Es decir, nosotros somos una universidad, por tanto, una institución que se dedica fundamentalmente a la docencia de grado superior y a la investigación. Pero tampoco podemos olvidar este otro componente que tienen las universidades, que es el de la transferencia del conocimiento a la sociedad. Y aquí pensamos que esta colección pues, tiene un papel muy interesante, ¿no? En ella publicamos obras de creación literaria con un perfil amplio que va desde la novela y la poesía hasta el teatro o la narración breve, pero sobre todo siempre que se trate de obras que por su temática mantengan relación de forma directa o indirecta con el mundo universitario o de la investigación científica. Es decir, nosotros no publicamos novela para competir con las editoriales comerciales que publican en este mismo ámbito, sino que le damos un enfoque muy específico, ¿no? Por ejemplo, en esta colección hemos publicado algunas obras de novela negra que transcurren en campus universitarios o en misiones de investigación científica, ¿no? O a veces también hemos publicado algunas obras que son traducciones de autores clásicos poco conocidos, no ellos, sino las obras en sí, obras poco conocidas de autores clásicos, como por ejemplo de Turgenev, de Thomas Mann, de Conan Doyle o de Pere Caldés, entre otros, ¿no? Además, por último, en esta colección también publicamos las obras ganadoras de los premios literarios que organizamos cada año conjuntamente con el Ayuntamiento de Sardañola del Vallès, que es el municipio en el cual se encuentra ubicada la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, con ellos siempre cada año hacemos esta actividad, que es muy interesante también para dar a conocer lo que hacemos en la universidad en todo el entorno y ayuda a esta transferencia de conocimiento y a que la gente se sienta más próxima a la universidad también al territorio, ¿no? Por último, en estos premios ha habido algunos autores que han ganado alguno de los premios y que después han tenido también una carrera literaria más allá, fuera de allí. Por ejemplo, como Víctor García Tur o Edgar Cantero, sus primeras obras precisamente las publicamos en esta colección. Y luego han tenido... La universidad descubriendo talento, bueno, como siempre. Pues está muy bien, ¿no? Claro, es otra actividad. Al final formamos parte de la sociedad y nuestro objetivo también es, como decía al principio, dinamizar la cultura, ¿no? Joan Carles, como editorial, bueno, dos preguntas. ¿Cómo están siendo las valoraciones de esta obra, El hechizo del tren? ¿Cómo se está funcionando? Y en general, ¿cómo funciona esta colección? ¿Comentas? Bueno, a ver, la obra ha salido publicada este año, hace poco todavía, relativamente, y por tanto es todavía muy pronto para hacer balance de su impacto, ¿no? Está en fase de presentación. Claro. Estamos haciendo diferentes presentaciones. Se ha presentado en Barcelona, se ha presentado en Mataró, también en Madrid. Por tanto, estamos empezando a difundirla, a darla a conocer. Y de momento está funcionando muy bien, estamos muy satisfechos, pero bueno, tendremos que ver con más tiempo el recorrido, ¿no? Esto es una obra de largo recorrido, igual que el ferrocarril, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo creo que además no hay que desligarlo de lo que comentábamos también antes, de que este año se ha cumplido el 175 aniversario de la inauguración del primer ferrocarril de la península ibérica, el ferrocarril de Barcelona-Mataró, y por tanto tiene un componente muy especial.
de la implicación de la universidad también en el territorio, de dar a conocer la historia del país y por tanto pensamos que tendrá una buena acogida, ¿no? Lo veremos en los próximos meses. Cuanto más hablo con los editores universitarios, Joan Carles, más admiro la cantidad de elementos que tienen que tener en cuenta una editorial universitaria para decidir qué publica, ¿no? Qué libros publica. O sea, hay muchos elementos que se tienen en cuenta, no solamente una investigación cualquiera, sino otros elementos, sí, ¿no? claro. Esto estás contando del territorio, de... Sí, por descontado. A ver, nosotros al final somos una universidad, formamos parte de una universidad y por tanto tenemos que tener en cuenta cuáles son las finalidades de nuestra institución. Por tanto, publicamos libros, yo para simplificarlo y para hacerlo más entendedero, diría que publicamos libros con 3 perfiles diferenciados. Publicamos libros orientados a la docencia, manuales, materiales docentes, básicamente para nuestros estudiantes, para que puedan seguir los estudios de grado, de posgrado, másters, doctorados, etc. Publicamos libros para dar a conocer la investigación que se realiza en nuestras instituciones, publicamos colecciones especializadas, donde hay libros de técnicos que son resultado de la investigación directamente, y después publicamos libros, digamos, de carácter cultural, con un perfil más amplio, donde podríamos englobar el libro, en este caso, de Johari, ¿no? Que responden a la tercera misión de la universidad, la de la transferencia. Es decir, nosotros intentamos contribuir a la dinamización de nuestro entorno, de nuestro país, de nuestra región, etc. Y ahí publicamos libros culturales de diferentes tipos, pueden ser de literatura o pueden ser incluso institucionales a veces. Nosotros, por ejemplo, publicamos libros relacionados con los honoris causas que hace la universidad o de actividades específicas que se hacen en la universidad, ¿vale? Por tanto, yo diría que cada una de estas tipologías responde a un perfil distinto. Claro, no le puedes exigir lo mismo a un libro de divulgación que a un libro puramente de investigación o a un libro que va orientado a la docencia. Pero eso sí, en cualquiera de los casos tratamos de mantener un rigor en la selección y sobre todo también en el proceso editorial, es decir, que después cuando salen publicadas las obras cumplan todos los requisitos necesarios de calidad y también tratamos de que lleguen al máximo número de público posible, ¿no? Al máximo público posible dentro de sus especialidades respectivas, porque no son los mismos públicos. Uh-huh. Y en concreto, El hechizo del tren, antes escuchábamos a Johari, al autor. ¿Tú como editor a quién recomendarías la lectura de este libro? Yo recomendaría este libro a un público general que tenga ganas de disfrutar con la lectura de una buena novela, pero que tenga también interés por aprender sobre un capítulo poco conocido de nuestra historia. También, por supuesto, a los expertos que estén interesados en profundizar en el mundo del ferrocarril y en la historia de nuestro país, ¿vale? Porque yo creo que cuenta la historia de un país, del ferrocarril, pero, como decía antes Johari, yo creo que tiene 2 cosas muy interesantes este libro, que por otro lado explica una historia humana, la explica muy bien, la describe con una profundidad, yo creo, encomiable, que es la historia de los personajes en torno a los cuales se gesta un proyecto muy complejo, que es la construcción del tren en un país que en ese momento todavía arrastraba el lastre del pasado y que era reacio a abrirse a la modernidad, ¿no? Y después, aparte de estas historias personales, lo pone en contexto nacional y en contexto internacional, ¿no? A mí me impactó mucho leerlo, por ejemplo, cómo es capaz de transmitir la diferente visión que había en España de poner en marcha un ferrocarril de la que había, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Que aquí, cuando estábamos tratando de conseguir financiación para construir el ferrocarril, en Inglaterra ya habían construido un montón de líneas y era una cosa que no cuestionaba absolutamente nadie, ¿no? Que todo el mundo lo veía como una gran inversión y ya no solamente una gran inversión económica, sino como una gran inversión para desarrollar el territorio, para contribuir a
al desarrollo y al enriquecimiento del país, ¿no? Entonces, este contraste de mentalidades nos da una visión muy, muy particular y muy interesante desde mi punto de vista. Por tanto, yo creo que puede ser un libro atractivo para un público muy amplio. Pues hasta aquí hemos llegado en esta conversación profunda con Johari y Joan Carles, y ahora, Julia Sánchez Arévalo, te paso la palabra. Pasamos a nuestro cuestionario Conciencia, que bueno, recordamos a los oyentes que es un pequeño cuestionario con unas preguntas cortas que le hacemos al autor para conocerle mejor a través de todo eso que rodea el libro, que no es específicamente el libro, pero que nos ayuda tanto a conocerle al autor como a indagar más en las inspiraciones de esta obra. Bueno, pues Johari, comenzamos, ¿vale? Lo más interesante de una editorial universitaria. Bueno, yo diría la atención al detalle y el criterio de cada uno de los interlocutores con los que se interactúa. Lo que más valoras en la figura del editor universitario. Bueno, yo diría el compromiso y la cercanía. ¿Qué te evoca la expresión de ciencias y letras? Me evoca conocimientos, sensibilidades y criterios diferentes. Dime una razón para seguir apoyando el libro como herramienta de comunicación científica. Bueno, es una forma de indagar sobre el origen de ciertos problemas y no quedarse en lo superficial. ¿La reivindicación de la diversidad lingüística para la ciencia desplazará el protagonismo del inglés? Bueno, yo creo que la diversidad lingüística es necesaria para la ciencia. Dime un libro científico que encadenarías al tuyo. El ferrocarril de Mataró, un escenario experimental de Carlos Guasch. ¿Editado dónde? Y me falta el dato. Oh. Pero nos apuntamos el título. Sí. Dime uno de ficción. La bestia humana, de Émile Zola. El científico de todos los tiempos al que más admiras. Johannes Kepler. El libro que siempre está en tu mesita de noche, el que está en este momento o el que más relees. El que más he releído, La dama de las camelias, de Alejandro Dumas. ¿Alguna película que ha inspirado tu investigación o que recomiendas? Bueno, yo diría La vuelta al mundo en 80 días. La música que podría ser banda sonora de este libro. Sería entre La pavane de Fauré o El canon de Pachelbel. ¿Tu próximo libro? Es una buena pregunta. ¿La tendremos aquí en el podcast? Me encantaría. Pues lo esperamos con ganas, porque este ha sido maravilloso y ha sido maravilloso pasar este ratito. Un gusto. Muy interesante. Enorme, sí. Gracias. Gracias, Johari Gautier, gracias, Joan Carles Marcet, por compartir los detalles de este libro, El hechizo del tren, publicado por Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias por desplazaros hasta Madrid en esta tarde de lluvia. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Nada, muchas gracias a vosotras por todo y que hemos estado encantados aquí charlando un rato. Sí. Y nosotras creo que hemos aprendido mucho de estos grandes hombres que han formado parte de la historia y que gracias a este libro ahora podemos aprenderlo, recuperarlo y bueno, pues traerlo al momento presente, ¿no? Para valorar mucho más cómo hemos llegado hasta aquí, quienes han trabajado para que ello fuera posible. Recuerden que pueden encontrar este libro y todos los que aquí comentamos en la plataforma del libro universitario español y en español, www.unebook.es. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Julia Sánchez Arévalo y Rosa de Bustos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE.